Le damos la bienvenida a Ezequiel Martínez, que conversará con nuestra colega Patricia Acosta. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a los organizadores por esta convocatoria. Para mí como periodista es un placer estar acá porque me toca presentar a este caballero. Ya el colega adelantó quién es. Pero este caballero comenzó hace muchos años, en el año 1981, cuando era muy joven. Ingresó al Teatro San Martín. Y ahí conoció a su, yo diría, y me tomo el atrevimiento, su segundo maestro, porque tuvo uno primero, que fue Kiev Staiff. Kiev Staiff. Gracias por la corrección. Que, bueno, lo ayudó en sus primeros, en sus pininos en las artes del manejo del discurso escrito. Y él cuenta en alguna entrevista que solía guardar las correcciones que le hacía en las descripciones sobre las actividades que tenía el Teatro San Martín. Corregía con tachones, con tinta rojo furioso, y él las guardaba como si fuesen manuales de periodismo. Pasaron los años, 10, se fue el maestro, se fue el alumno, y ingresó en 1990, 1989, 90 en Clarín. 90. El diario Clarín, 25 años, 26 años después, con la revista Ñ de por medio, una revista que osadamente a Clarín se le ocurrió que podía ser un suplemento primero, luego una revista dedicada a la cultura. Si vendemos 3.000, descorchamos, vendieron 300.000 ejemplares. Y es un éxito y sigue siéndolo. Y eso ocurrió durante 26 años y en el año 2016 Ezequiel es desafiado a ser el director cultural de la Biblioteca Nacional. En eso está, además de ser el presidente de la fundación, que lleva el nombre cuyo ADN lo delata. Pero lo delata no solo porque es parecido, sino también porque tienen la misma letra, tan parecida que a veces se confunde. Ezequiel Martínez. Gracias. Y vamos a hablar de periodismo cultural en los nuevos desafíos del periodismo, teniendo en cuenta que el acontecimiento sobre lo que él escribe o sobre lo que escribe el periodismo cultural es el hecho artístico o cultural, ¿no? ¿Cómo es en estos tiempos? Bueno, primero gracias Patricia por la presentación, gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por invitarme. Vamos a descomprimir un poco lo que pasó el anterior, muy interesante todo lo que ha contado Tata Joffre. Yo puedo contar mi experiencia, ¿no? desde esta trayectoria que has resumido. Mis comienzos en el periodismo, sin saberlo, fui llevado al periodismo cultural, como bien decís, que Staiff fue un poco un maestro. Yo empecé en el Teatro San Martín, todavía estábamos en la dictadura, mi padre estaba exiliado en Venezuela, y empecé a estudiar periodismo y demás, y Kiev fue como fue compañero de redacción de mi padre en el diario La Opinión. Se tenían mucho cariño, mucho afecto, y fue una gran ayuda. Kiev Staiff, si no saben, fue director del Teatro San Martín durante casi 3 décadas, algo inédito en una institución, un organismo oficial de la Argentina, que alguien tenga permanencia y continuidad, porque acá vienen los gobiernos y todo cambia o hay favores políticos, ¿no? Que decir, bueno, hay que poner a tal en este cargo, en el otro. Y en 3 décadas controvertidas. Bueno, anteriores pasó a los 80. mucho. Empezó con Lanuse. Bueno, cuando viene Menem, él se va, después es director de Asuntos Culturales de la Cancillería, y después lo vuelven a nombrar director, y estuvo unos años más. Pero bueno, nada, esto que contás fue mi primer maestro, eso es verdad. Yo dije el segundo porque considero que el primero es tu papá. Bueno, es que
mi papá me dio una gran mano, pero después, porque yo mi adolescencia y mi juventud la pasé con mi papá lejos, ¿no? Viviendo en Venezuela. Yo empecé a estudiar periodismo y no decía de quién era hijo, no sino porque yo quería demostrarme a mí mismo que servía, ¿no? o que escribía más o menos bien. Él me dejó lo que fue digamos, el germen de lo que hoy soy, que es su biblioteca. O sea, él se va al exilio y su biblioteca queda en mi casa y bueno, yo era una especie de nerd de estos que se la pasan toda la tarde leyendo, pero me abrió un mundo increíble y una formación me dio esa biblioteca que bueno, hasta el día de hoy siento, cuando en su fundación está todos los libros que quedaron y demás, y es una forma de dialogar con él, ¿no? A través de sus libros, aún el día de hoy. Quiero contar una anécdota que tiene que ver con mi formación como periodista cultural. Cuando él vuelve, yo soy muy de contar anécdotas, no sé si, pero por ahí es lo que da más color a cómo uno se forma. Cuando yo termino de estudiar el periodismo y mi papá ya vuelve a la Argentina, le digo, bueno, dame una mano, a ver si puedo colaborar en algún medio, qué sé yo, y me contacta con la revista que saca Andrés Casioli, que es El Periodista de Buenos Aires. Ya apenas el retorno de la democracia fue una de las grandes revistas que concentraba las firmas más importantes que había en ese momento. Y uno de los que vuelve del exilio es Juan Carlos Gené, un dramaturgo y director de teatro que también había estado exiliado en Venezuela, y yo propongo hacerle una entrevista, ¿no? Pues venía, montaba una obra en el San Martín justamente. Bueno, le hago la entrevista y se la muestro a mi papá. Le digo, bueno, a ver, léeme el borrador que preparé, a ver qué te parece. Tengo esa escena grabada en la memoria, una tarde de domingo en su casa de San Telmo, en la cocina, los dos sentados. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces yo empiezo contando que Juan Carlos Gené hablaba lento, se callaba, volvía a hablar lento. Me dice, a ver, pero ¿cómo hablaba? Y así, como que pensaba. Dice, entonces yo en mi torpeza de principiante había puesto, Juan Carlos Gené habla lento y despacio. Entonces él tacha y dice, mira, fíjate si no queda mejor así. Dice, Juan Carlos Gené las palabras le salen cansadas, como desperezándose de largos silencios. Es una forma de decir lo mismo que yo había dicho tan mal, pero escrito de una manera narrativa increíble. Y ahí me hice un clic y dije, y eso me quedó para toda la vida, esa enseñanza de narrar sin violentar la realidad o lo que uno está contando, pero de una manera literaria, ¿no? Eso no me lo olvido más y traté de ponerlo en práctica durante toda mi trayectoria como periodista cultural. Primero empecé con otras cosas, empecé haciendo información general, policiales, economía, hacía guardias periodísticas, y luego la vida me fue llevando empecé a querer entrevistar escritores, y tuve la suerte de entrevistar a muchos de los escritores que yo admiraba y que había leído, ¿no? Del boom latinoamericano me faltó Cortázar porque no llegué a tiempo, murió en el 84. Yo era muy jovencito, pero sí pude entrevistar a García Márquez, a Vargas Llosa, a Carlos Fuentes, y eso es algo que me gratificó enormemente. Alguno de ellos más grabado en la memoria, sé que García Márquez tiene una relación particular por la amistad con tu padre, pero además de eso, ¿te marcaron de alguna manera? Me marcaron como lector, ¿no? Entrevistar a García Márquez bueno, yo era muy pichón también, pichón periodísticamente, no tenía tanta experiencia detrás, pero era muy desfachatado, pero él fue muy amable y muy generoso conmigo. Y al conocerlo entendí de dónde salía esa literatura que él
ese realismo mágico, ¿no?, del que todos hablamos. Un fabulador al hablar y cargado de anécdotas y te hacía creer todo lo que contaba, aunque te pareciera absolutamente inverosímil, uno se lo creía. Y después, en el otro extremo, más allá, Vargas Llosa fue el que más entrevisté muchas veces. Creo que le hice como 8 entrevistas a Vargas Llosa y en varios momentos diferentes y en varias ciudades. Y él me llama hoy, alguna vez me puso que en una dedicatoria que soy su periodista itinerante, ¿no?, porque lo voy como persiguiendo por las ciudades y lo voy entrevistando. Nada, bueno, ese es el placer que da a cualquiera, como alguien que hace deportes, conocer a su ídolo deportivo, o al que hace espectáculos, que pudo entrevistar a Paul McCartney, que hoy está tocando en Buenos Aires, está dando un recital. Digo, esas son las gratificaciones que le da la profesión a uno. Nos estamos yendo de los desafíos, ¿no? Lo que pasa es que ahí iba, ¿no? Iba a llevarte justo a eso, porque desde el momento que vos entraste, vos decís, es un pichón, ¿no? Un pichón de periodista, estabas aprendiendo, pero ingresaste a trabajar en un medio de comunicación enorme, Clarín, haciendo de todo. La cosa es, ¿cómo viviste el paso del hacer de todo a especificar tu tarea periodística al acontecimiento cultural? Y luego, ¿cómo viviste la transición con la llegada de la tecnología, los medios a través de Internet y las redes sociales? Sí, ahí, bueno, yo en un momento, cuando se crea la revista Viva, que es la revista dominical de Clarín en el 94, yo justo en ese momento estaba gestionando la entrevista que le hice a García Márquez ese año, para el diario. Sale la entrevista, voy a Cartagena de Indias, lo entrevisto, entonces en el diario deciden que esa entrevista fuera la nota con que arrancara la revista dominical Viva, con el lanzamiento, la portada, qué sé yo, bueno. Hago esa entrevista, sale en Viva y después dicen, bueno, vos quédate en Viva, pasá. Yo estaba en ese momento en un suplemento que se llamaba Espectáculos, Artes y Estilo. Y ahí estaban las páginas de cultura ya, en ese suplemento. Y después me voy a Viva. Y en Viva, yo cada vez que había que hacer algún escritor o alguna nota de cultura, me anotaba, yo quiero hacerlo. Y así empecé metiéndome cada vez más en el periodismo literario, también hacía cosas de arte y demás. Y cuando Clarín decide sacar esta revista Eñe, que era toda una apuesta importantísima, porque generalmente los diarios tenían suplementos culturales, no una revista de cultura dentro de un diario, que aparte se iba a cobrar, o sea, la gente iba a tener que pagar por esa revista. Fue una discusión bastante acalorada, porque era, bueno, le estás sacando del diario la cultura al lector y se lo vas a cobrar aparte, a ver cómo funcionaba. Como dijiste, fue un gran éxito, pero en ese momento, en el año 2003, que es cuando sale Añe, había una gran compañía de anunciantes, de editoriales, de librerías. Hoy uno piensa y estaba cargada de publicidad la revista, ¿no? Y eso era lo que le daba un sostén económico y lo hacía viable para la empresa que es Clarín. Hasta que aparece Internet con toda su potencia. En el año 2007 se decide hacer el sitio digital de Eñe. Y me ponen al frente de ese proyecto también. ¿Qué pasaba? El sitio tenía que tener producción propia, como hoy tienen todos los portales de noticias y de diarios, ¿no?, que van produciendo notas para la web. En ese momento no era lo habitual, o no era la norma. Y como anexo, es subir a lo largo de la semana los contenidos de la revista de papel, para no competir con el producto de papel. Pero teníamos producción propia. Y cuando uno iba a hacer una entrevista para el sitio digital de Eñe, el entrevistado, sea un escritor o lo que fuera, decía, ¿pero esto va a salir en el papel?
Y uno decía, bueno, no sé, porque nosotros tenemos nuestra propia producción. Ah, pero no hay una manera de que o sea, la cosa era que saliera en el papel porque estaba el prestigio que daba el papel como la legitimidad, ¿no? Y Internet todavía no era visto como un lugar de circulación de noticias de prensa, sí había blogs y demás. Eñe lo que tenía era justamente, los blogs estaban en auge, había que tener blogs de arte, de literatura, de música, de cine, se llamaba gente a periodistas que tuvieran, que manejaran estos contenidos, y con eso se hacían los blogs y las producciones. Y después todo eso muy rápidamente, con la velocidad vertiginosa que se está dando en el periodismo en general, la pregunta ya no era si va a salir en el papel, sino al revés, porque empezaron a aparecer estas cosas que vemos acá, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, y la gente comparte, y para poder compartirlo, el artículo tenía que estar primero en Internet para poder compartirlo. Pues un escritor dice, pero yo hoy te dicen, lo quiero compartir en mi Facebook, en mi Twitter, en mi Instagram. Y este cambio se dio muy velozmente. Los periodistas no nos terminábamos de adaptar, ¿no? de un proceso en los que te decían por favor que salga en papel, a unos pocos años después a decir por favor que salga en Internet. Pero bueno, nos fuimos acostumbrando como todos, en todos los órdenes. ¿Y cómo se hace para, como planteando un desafío dentro del mismo desafío, para enfrentar esta suerte de dicotomía entre la velocidad, la vorágine del devorar información rápido, a través del celular, rapidito, título y bajada, chau, con la profundidad de reflexión o reflexiva, profundidad reflexiva que requiere el acontecimiento cultural o artístico? Sí, bueno, ahí está el tema de cómo se cuentan las cosas, ¿no? Y de investigar. Yo recién hablaba de investigación, ¿no? Investigar, archivos, buscar. Y un poco lo que creo que nos va a salvar es eso. O sea, de la inmediatez que forzosamente tiene que estar, porque hay una noticia, y nos enteramos que algo ha pasado, no sé, que arrestaron a Temer en Brasil, y todos vamos rapidito al teléfono a buscar información sobre eso. Y los portales de noticias y los medios tratan de abastecer esa avidez de información. Pero después está lo que viene, la investigación, el análisis, la profundidad, el chequeo, o sea, los archivos. Yo siempre digo que no todo está en Internet. Hoy hablamos nos preguntábamos los medios tradicionales cuánto tienen digitalizado de todo lo que tienen previamente en papel, ¿no? Porque es un trabajo arduo, lento, pero lo que uno encuentra en los archivos de papel, hay maravillas ahí. Y lo digo a los chicos también, como decía el Tata, a los jóvenes, que busquen en los archivos de papel y también en libros, ¿no? Nos estamos olvidando que hay libros que no están en Internet, que no existen. Y es una usina de información, de datos, increíble. Bueno, solo en la biblioteca de la Fundación Tomás Eloy Martínez hay 15.000, 18.000. Libros, sí, muchos 18.000. Unos entre 13 y 15.000 debe haber. Y mucho archivo de su época periodística, de sus investigaciones para las novelas peronistas, como las llamaba él, la novela Perón y Santa Evita. Pero yo creo que el desafío está ahí, en detenerse a investigar en la profundidad. Y después está el otro tema que charlábamos ahora no tenemos los anunciantes, volviendo al periodismo cultural, los anunciantes eran las editoriales, las librerías, y esa relación, ¿no? Bueno, como volviendo a una anécdota de mi padre también que recordábamos ayer con Daniel, cuando él hacía crítica de cine, Daniel Desein, cuando él hacía crítica de cine para el Diario de la Nación, que él criticaba mucho
las películas que venían de Hollywood, esos tanques terribles que venían con toda la publicidad encima, detrás, eran como la... Y él, si la película le parecía horrible o una cosa enlatada, lo escribía. Entonces lo llamaron de la dirección de la sección y le dice, mire, usted los anunciantes se están yendo porque usted critica todas las películas, no puede hacer esto. Me dice, bueno, pero si la película es mala, ¿qué voy a decir? No, pero no puede decir que es mala, ¿no ve que nos sacan el aviso? Dice, bueno, está bien, pero no las voy a firmar. Yo, no, ¿cómo no las vamos a firmar? Somos un medio serio, tenemos que... El crítico tiene que firmar su opinión. No, bueno, pero le dice, mi trabajo está en venta, mi nombre no. Entonces, bueno, él contó siempre que después lo pasaron a Movimientos Marítimos y después se fue de La Nación. Porque eso ha pasado y pasará siempre en todos los ámbitos, la relación que uno tiene con esas editoriales que te traen a un escritor, promocionan a un escritor, entonces por ahí te invitan. A mí me pasó una vez, salvando obviamente las distancias con esta actitud que había tenido mi viejo, me invitan a un escritor muy bestseller mundial, pero escritor de bestseller, ¿no? A entrevistarlo porque sacaba una nueva novela. Y era un viaje a los Pirineos porque él se había refugiado ahí en una casa en los Pirineos franceses, donde se había construido un viejo molino, lo había reciclado todo, y era toda una cosa zen. Bueno, y la novela era malísima, y el personaje me pareció un chanta, ¿no? Entonces cuando vuelvo, el único compromiso con la editorial que había invertido en ese viaje y me había mandado a mí, era una exclusiva, la primera entrevista que daba para América Latina, creo, era que fuera la tapa de la revista de ella. Y fue tapa de la revista, pero yo lo defenestré, porque me parecía que la novela era malísima, que él era un chanta, voy a decir quién es, pero perdónenme si lo leen y les gusta, pero es muy subjetivo lo que uno ve, era Paulo Coelho. La editorial no le importó. Lo que le importaba era que fuera la tapa de la revista, que la publicidad que tenía la revista promocionando su número de la semana saliera en todos lados. Y la verdad que le importaba el ruido que podía hacer, y la verdad que uno ahí se da cuenta de que uno tiene que ser leal a sus convicciones, a lo que cree y a lo que piensa. Mientras cumpla con esa regla de oro, creo que puede ir y viajar y hacer a fulano, a mengano, pero respetándose uno mismo también, ¿no? Sí nos enseñan en la universidad que nos pueden obligar a escribir, pero no nos pueden obligar a firmar aquello que... Con lo que uno no está de acuerdo. Que uno está, claro, con lo que uno no está de acuerdo. Y ya que hemos entrado al aspecto, diría la escuela de Frankfurt, en el aspecto donde se ha mercantilizado a la cultura, porque bueno, los medios de prensa son empresas que tienen fines de lucro, porque tienen que pagar sueldos y tener ganancias, y además cubrir costos cada vez más caros. Y paralelamente uno escucha que se dice la necesidad envilece. ¿Se han envilecido las empresas periodísticas? ¿Periodismo cultural específicamente? ¿Periodismo en general? Qué difícil. No sé si, bueno, hay medios y medios, como en todo, lo mismo pasa en Internet. No podemos meter todo en la misma bolsa porque sería injusto. En cuanto al periodismo cultural, ha pasado una cosa, hoy estaba pensando, ¿no? En cuanto a los medios, ¿no? Porque también los medios no es lo más rentable para un medio el periodismo cultural. Hoy hablábamos y decía, cuando uno dice que es periodista,
te dicen, ah, qué bien, ¿qué haces? Política, no, economía, no, deporte, no, espectáculos, no, policiales, no. Nunca, la opción cultural no aparece nunca. Y uno se siente tan frustrado, pues dice, no, hago periodista de cultura. Ah, cultural. No es una opción. Y lo mismo para los medios, que una noticia cultural vaya a la tapa, es muy difícil, muy rara. Un premio, siempre es por buenas noticias. Un premio, ganó el premio Nobel, un reconocimiento, viene la muestra de Picasso, Bellas Artes, o o un escandalete, eso puede ser que ahí vaya a la tapa. Pero todos los medios empezaron teniendo una página de cultura, después como que se dice, no, bueno, vamos a hacer espectáculos, cultura, y entonces estaba todo mezclado. De paso quiero hacer un homenaje a la Gaceta Literaria, que ahora este año cumple 70, ¿no? 70 años de la Gaceta Literaria, donde... Un aplauso, sí. Que es una rara avis porque sobrevivió a todo. Mi viejo empezó ahí, así que me da mucha emoción que sí continúe editándose y sobreviva en un medio aparte como la Gaceta. Pero de repente las apuestas de hacer una revista como Eñe, que La Nación también lo hizo con ADN, después ADN se cerró, ahora no es un suplemento ni literario ni cultural, sino tiene ideas, se va metamorfoseando en todos los medios en general, de acuerdo a la demanda, como dijiste vos, de las necesidades económicas, ¿qué es más rentable para un medio? Hacer un suplemento, meter la sección dentro del suplemento de espectáculos. Sin que eso implique envilecerse. No, claro, no. Responde a lo que el mercado, a la dinámica del mercado de ese momento. Por ahí dentro de 5 años va a ser diferente. Bueno, ya estamos cerca de la hora, pero ¿puedo abrir las preguntas al público o no? ¿Tenemos tiempo? Para que el público, si quiere hacer alguna pregunta. Ahí, por allá. Allá tenemos Alberto Levos, ¿qué tal? ¿Le van a alcanzar el micrófono? Sí, acá está. No, ahí te alcanzan un comentario. ¿El micrófono? ¿Hay un micrófono para él? Ahí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte a la cultura. Mire, yo le quiero hacer una pregunta que me da vuelta en la cabeza. El 17 de marzo del 2006, en ese momento era esposa del gobernador Alperovich y diputada nacional Beatriz Rosqué de Alperovich, hizo referencia a un libro que había escrito su papá, el genial Tomás Eloy Martínez, Los soles oscuros de Tucumán, donde hablaba del hambre en Tucumán. Y esta mujer, que nos tiene mal acostumbrados los tucumanos a su exabrupto, había dicho que su papá, Tomás Eloy Martínez, era un ex tucumano. Como muchas veces aludió también a muchos de los que estamos presentes acá, yo quiero preguntarles qué han sentido en su casa ustedes, usted personalmente, cuando escuchó decir eso a esta mujer. Muchas gracias. Sí. Fue un artículo que era una serie de artículos. La Nación le había encargado a mi papá, cuando ya tenía casi 70 años, que recorriera el país, porque fue una nota sobre Santa Cruz, una sobre Tucumán, una sobre, no me acuerdo, eran como 4, Buenos Aires, 4 o 5 áreas del país, y que él hiciera como una radiografía de lo que veía en cada una de estas regiones, ¿no? Que dice usted se llama Los soles oscuros de Tucumán, tal como... Y donde ponía de manifiesto la pobreza que él veía. Yo guardo en los archivos, él se metió y recorrió las calles, desde los cañaverales a todo. Tengo las grabaciones de las entrevistas que hacía, que hizo para esa investigación. Bueno, y después, como usted bien recuerda,
senadora era, ¿no? Era senadora. Senadora, la esposa de Alperovich, dijo esto, que era ex tucumano. Yo quiero contar, lo recordaba hoy también con Daniel Desein, que mi padre toda su vida mantuvo una relación, pero estrechísima con Tucumán. Cada libro que presentaba, el primer lugar del mundo donde lo presentaba era en Tucumán. Cuando tenía alguna cosa exclusiva, un artículo, como lo que le había escrito García Márquez de Santa Evita, que era toda se lo ofreció a la Gaceta de Tucumán y a ningún, ni a La Nación, ni al New York Times, ni al País de España, nada. Los hechos demuestran que más tucumano no podía ser. Entonces, la verdad que lo que haya dicho la senadora no estaría sin cuidado. Gracias.